Es una alegría estar en su casa como cada noche, como siempre nos dicen aquellos con los que nos encontramos. Yo me acuesto viendo el programa, qué envidia, ¿no? ¡Qué suerte! Alguna vez dije, vamos a hacer un programa acá en la cama. O otros cenan y otros están charlando. Donde quiera que esté usted, estamos contentísimos de que tenga la amabilidad, la generosidad de ser parte de este programa como audiencia. Mi invitado en esta noche ha venido muchas veces y yo siempre lo digo, merecería tener su propio programa. Lo que pasa es que no sé si tiene tiempo. Aunque ahora que es jubilado, ¿qué puede hacer aparte de Me rasco todo el día. Sí, yo lo vi en pijama, en pantufla, en el barrio, caminando, haciendo cosas jubilado. La cola en el banco. Pablo Deiro, profesor decano rector del Seminario Teológico Bautista, jubilado. Exacto. ¿Qué te gusta más, doctor, jubilado? No, lo de jubilado tiene una connotación de viejerío que no me gusta. No. Pero es cierto que estás trabajando más que antes. Sí. Es decir, sí. Bueno, en actividad he tenido actividad muy intensa cuando era rector del seminario. Soy vicerrector ahora. Lo mismo que en el pastorado. Cuando uno tiene cargas como esa, tiene responsabilidades que no tienen límite, ¿verdad? Pero en términos de horas, sigo tan ocupado como siempre. Lo único que manejo mi tiempo con más libertad. Claro. Y no tengo tanta responsabilidad. Hago lo que me gusta, hago lo que quiero y ministro conforme, no bajo, digamos, presión, sino con más libertad. ¿Yo puedo decir una confidencia? ¿Y decirla? No la vi muy contenta. El otro día me encontré a tu señora en un consultorio. Ajá. Tenía el ojo rojo. No vas a sugerir que le di. No. Juan Pablo, no, mirá que toda la audiencia tiene una imaginación. Bueno. Vos solo pensás eso. No sé, vos lo sugeriste. No, la vi triste. Le digo, dice, ¿qué te pasa, Marta? Y dice, está Norma. Y está Pablo en casa todo el día jubilado. No es así. Ella está muy ocupada con sus cosas, yo con las mías. Así que... Sí. Era una chance. Yo me hice amigo de Pablo a través de Norma, la señora, porque éramos compañeros. Claro, en ESEA, como profesores en la escuela evangélica. Entonces yo siempre hablaba y ella hablaba toda enamorada en esa época de Pablo y después el casamiento. Y así fue que nos fuimos encontrando, después hemos hecho un montón de cosas juntos y la vida ha sido muy buena con nosotros, como amigos, ¿no? Sí. Como amigos. Sí, la verdad que sí. Y este es ese amigo que me encanta llamarlo y alguien preguntó, ¿cuál es el tema de hoy? Nadie lo sabe, yo solo lo sé. Porque es un libro abierto. Entonces le puedo preguntar cualquier cosa y cuando sufre un poquito por la pregunta es cuando mejor me siento. Vos sabés que los otros días se presentó una discusión acerca de lo que es la fe. Porque mucha gente cree, pero no ha tenido una experiencia real. Es decir, esa fe, esa creencia tiene que ver más con un acercamiento, una simpatía, un convencimiento, pero no llega a ser una fe genuina. Sí. Y en este tren te digo, Pablo, que a mí me asusta que muchas iglesias estén llenas de gente que casi han creído, pero que no han creído. Sí. Así que te propongo, por lo menos inicialmente, tratar ese. Sí, muy buen tema. La cuestión de la fe es una cuestión sumamente compleja y admite una variedad de definiciones que, a mi entender, no todas son contradictorias o excluyentes, sino más bien complementarias. Por tratarse de una profunda experiencia humana, ya con eso solo estamos hablando de una experiencia compleja y
y muy diversa, porque el ser humano en sí mismo es complejo, pero además ningún ser humano es igual a otro. Claro. Entonces sus vivencias, sus percepciones, sus experiencias, sus condiciones de vida, su cultura, el lugar donde viven, la sociedad y las pautas sociales en las que se ha desarrollado, tienen mucho que ver con la experiencia de fe. En este sentido, lo ilustro de la siguiente manera. No es lo mismo para un varón de 30 años de clase media en la ciudad de Buenos Aires, digamos, alguien que va caminando por las calles de la ciudad de Buenos Aires, la manera en que comprende, entiende y vive la fe, vamos a llamarlo fe en sentido general, a lo que lo vive un tipo en Papua Nueva Guinea o en la Melanesia o en el África subsahariana. Son aún hablando de creyentes cristianos y evangélicos, que en general tenemos un concepto muy compartido de la fe. Cuando vos empezás a pelar la cebolla, vas encontrando comprensiones, niveles de comprensión un tanto diferentes. Además, dentro de la propia cultura, de la propia tradición cristiana y comprensión cristiana de la fe, hay también comprensiones muy distintas que dependen del tiempo histórico. Por ejemplo, en la época de Martín Lutero, en el siglo XVI, uno de los cambios que trae la Reforma tiene que ver justamente con la comprensión de la fe. No es lo mismo la comprensión de la fe a la que llega Lutero a partir de sus experiencias personales que las que se tenían en la iglesia medieval escolástica. Para ponerlo en términos más precisos, a lo largo de toda la Edad Media y en la única iglesia que había en el mundo latino, en Occidente, la iglesia de Roma, o regida desde Roma, el concepto de fe era ascensus, para usar una palabra en latín, ascensus, es decir, asentimiento. Fe era asentir, estar de acuerdo, concordar y afirmar los credos o el credo de la Iglesia, sus declaraciones de fe y las verdades cristianas fundamentales según la definía la Iglesia, el credo de la Iglesia. Entonces bastaba que una persona dijera: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, y repetía el credo apostólico de memoria. Se decía, si la persona está de acuerdo con eso, es una persona de fe. Lutero era un hombre que había repetido el credo de memoria en latín, en alemán, de arriba para abajo y de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y no había encontrado paz en su vida. Parte de su drama existencial es que no se sentía juzgado por un Dios justiciero que no te perdonaba una y que al desliz mínimo te mandaba al infierno. Como la única vía de salvación que existía en la iglesia medieval eran los sacramentos de la iglesia y la intercesión de los santos, de la Virgen, etcétera, etcétera, Lutero probó todos esos medios. Especialmente la confesión, la penitencia, la autoflagelación, las peregrinaciones, fue a Roma, de rodillas se subió las escaleras sacras, hizo de todo lo posible y no tenía paz en su corazón, hasta que descubrió, leyendo la Biblia y estudiando a fondo la Biblia, que somos salvos por la fe. Pero Lutero entiende la fe de una manera distinta que la habían entendido grandes teólogos medievales como Santo Tomás y algunos de los otros padres de la Iglesia. En lugar de ascensus, es decir, asentimiento a una determinada verdad que se considera absoluta, fe es fiducia, es decir, confianza. Es confianza en el amor de Dios. Por eso Lutero dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Es el amor de Dios que no merecemos, gracia, lo que nos trae el perdón de Dios, y nos apropiamos de ese perdón
por medio de una gran confianza en ese amor. No es lo que nosotros hacemos lo que nos trae salvación, sino que es lo que Dios ha hecho en Cristo, mostrando su amor, lo que trae salvación a nuestra vida, cuando confiamos, es decir, depositamos toda nuestra vida en esa acción redentora de parte de Dios. A partir de acá, no solo en el protestantismo, al final también en el catolicismo esto encuentra lugar con el correr del tiempo, poco a poco se va profundizando este concepto de la fe como confianza y se van sacando, derivando otras apreciaciones y otras comprensiones. Ahora, hay un pasaje donde alguien se acerca a Jesús y la respuesta de esta persona, que era un militar, ¿no? Dice, creo. Pero después dice algo muy, muy interesante. Sí. Ayuda a mi incredulidad. Es decir, los discípulos pidiendo, aumentanos la fe. Es decir, no es tanto algo así como sí o no, blanco o negro. Exacto. Hay un proceso, hay un gradiente en la fe. Exactamente eso. Lo acabas de decir. Es decir, la fe no es todo o nada. La fe es un proceso. Es un proceso, algunos van a decir, algunos teólogos van a decir que es un proceso de educación. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Esto es más quizás la interpretación en la teología católico-romana, que la fe se educa, ¿no? La catequesis, la lectura de la Biblia, la instrucción. Pero tiene sentido si es para llegar a la aceptación de algo. Bueno, claro. Y otros dicen que la fe es una entrega creciente, pero esto también lo dicen los católicos, que es la posición evangélica más común hoy, que la fe es una confianza creciente en el amor de Dios. Y en realidad se pueden combinar las dos cosas. Cuanto más vamos conociendo al Señor en la relación interpersonal y profundizando en su amor, tanto más aumenta nuestra confianza en Él. De todos modos, como vos sugeriste, se trata de un proceso. Este proceso, por otro lado, yo creo que es la obra del Espíritu Santo. Claro. Y el Espíritu Santo es el que va haciendo cada vez más real en nosotros el amor de Dios. Para decirlo en términos más románticos, el Espíritu Santo es el que cada día nos enamora más de Cristo y nos ayudan en consecuencia a entender más profundamente la inmensa, infinita gracia de Dios a nuestro favor. Déjame que diga los teléfonos, aunque todo el mundo los está leyendo allí en la pantalla, pero hay que mencionarlos porque no es extraño que alguien que esté escuchando este programa por radio y no tenga ninguna pantalla para ver, quiera llamarnos, quiera participar, quiera preguntar. 4568-6452, 4568-6667. Por supuesto, estos teléfonos son de Buenos Aires, así que la gente que está en el interior tendría que marcar el 011. Y la gente que está en el exterior, rara vez menciono esto, pero en general lo saben, tiene que marcar 5411 y luego los teléfonos. Y menciono esto porque ayer hablando con el pastor Pablo Silvestri, me decía que el Canal Luz está entrando en 2 grandes cadenas de cables en la República Dominicana. Yo ya me estoy preparando la malla para ir a Punta Cana. Me muero para ir a Punta Cana. Ay, si alguien llama y dice, yo soy de Punta Cana. Si alguna iglesia nos invita, vamos juntos, Juan Pablo. Sí, vamos. Sí. 4568-6452, 4568-6667. Y para aquellos que mandan mensaje de texto, es un celular de Buenos Aires, 11 6041 3585. Así que alguien tenemos en un gran equipo en esta noche, como siempre pasa, hay fluctuante la cantidad de gente que viene a ayudarnos, pero yo no puedo menos que estar reconocido y admirado por el equipo, los equipos de cada día, ¿no? que
dedican todas las noches una hora para servir, ¿no? Volvemos al tema de la fe, porque en definitiva, ¿cómo uno puede llegar a estar seguro de que ha tenido la fe necesaria y suficiente para haberse producido en uno el nuevo nacimiento? Sí. Ahí es interesante esto. Yo no plantearía la pregunta de esa manera, porque teológicamente es peligroso. Fe necesaria... Me hiciste acordar a Arnoldo Canclini. Sí. No he tenido nunca la suerte de que me acepte la pregunta como yo se la hacía. Bueno, no, pero es parte del diálogo, ¿verdad? Sí. Cuando uno habla de fe necesaria y suficiente, en realidad está pensando de la fe casi como una obra meritoria humana. Más fe, menos fe. Y en el lenguaje del Nuevo Testamento no se nos habla de más fe, menos fe. Se habla de fe. En realidad, volviendo a las dos referencias bíblicas que vos hiciste antes, de los discípulos pidiendo aumentanos la fe, y la otra, ¿cómo era? El centurión. El centurión, creo, ayuda a mi incredulidad. Casi la fe aparece como una especie de aplicación técnica necesaria para lograr un fin. Ese no es un concepto evangélico en el sentido del evangelio de la fe. ¿Por qué? Primero porque la fe es un don de Dios, dice la Biblia. La fe es un don de Dios. Siguiendo una teología más calvinista, que no por eso deja de ser buena, pero siguiendo una teología más calvinista, la fe es un don porque nosotros ni siquiera somos capaces de producir fe en nuestra condición de personas perdidas, pecadoras y sin remedio. Entonces, aún, digamos, cuando antes de llegar a Cristo, nosotros decimos, yo pongo fe en Cristo. Después que llego a Cristo, me doy cuenta de que aún la fe que puse en Él es un don de Dios. Claro, pero esto me lleva a otro problema más serio, Pablo. Estamos re teológicos esta noche. No, me lleva al problema que es una gran observación de mucha gente. Dice, mira, yo no puedo creer. Dios no me dio fe. Sí, en realidad eso suena más a una excusa que a otra cosa. Pero ahora, vamos a pensar que hay gente muy sincera. Sí. Ahora, cuando alguien, yo lo he escuchado muchas veces eso, cuando alguien me dice algo así, yo suelo responder diciendo, usted no me estaría diciendo esto si no tuviera una medida de fe, algo de fe. Porque generalmente las personas lo dicen con preocupación. Como vos decís, sinceramente, con preocupación, que en realidad lo que están queriendo expresar es, yo no puedo manifestar la fe como veo que la manifiestan otros. Que cierran los ojos y levantan las manos y parece que bailan con ángeles, que yo no he vivido nada de eso. Siempre me acuerdo de un gran, tremendo siervo de Dios, un hombre de una fe increíble. Lo voy a mencionar porque algunos de nuestros oyentes y televidentes llegaron a conocerlo, el doctor Mervyn Brenneman, un gran siervo de Dios, un erudito de Antiguo Testamento, era nuestro ministro de oración en la iglesia del centro. Cuando allá por el año 92, 93 estuvimos viviendo como iglesia una tremenda experiencia de renovación espiritual, lo que se llamó la unción, acompañada de señales y demás, Mervyn estaba muy preocupado porque un día me preguntó y me dice, Pablo, lloro por la gente y veo que son llenos del Espíritu Santo, algunos hablan en lenguas, otros dicen que tienen visiones, otros les pasa esto, les pasa el otro, de hecho se caen al piso. Y era auténtico, eran experiencias auténticas. Mervyn, un hombre de una integridad teológica extraordinaria, dice, pero yo nunca me caí.
Entonces yo le dije medio en chiste, Mervyn, delgado, Y alto. 2 metros y Sí, pico, le digo, Mervyn, lo que pasa es que si vos te caes vas a tirar abajo un montón de gente, como si se cayera una secuoya. Y un poco le hacía este tipo de chiste para diluir esa ansiedad de que a veces nos confundimos pensando de que fe es vivir una experiencia mística, tener una visión del Señor, temblar, caerse al piso, vivir una intensa experiencia emocional. Y la verdad es que muchos grandes hombres y mujeres de fe nunca vivieron ese tipo de experiencias. Son señales, son manifestaciones legítimas cuando son auténticas, pero no tiene todo el mundo por qué. Por eso dije al principio que no todo el mundo vive las mismas experiencias de fe. Hay cuestiones de temperamento, hay cuestiones culturales, hay cuestiones de oportunidad, y simplemente está la soberanía de Dios, que es el que maneja todas las cosas. Algunas de las mentes más racionalistas, calculadoras y demás, cuando uno lee sus escritos, son escritos de una fe extraordinaria. Uno lee, por ejemplo, un filósofo como Søren Kierkegaard, y la manera en que él habla de la fe es conmovedora y bien fundada en la experiencia de fe. O otro gran teólogo alemán, Schleiermacher, que uno dice, pero este tipo es imposible de digerir en el discurso teológico, es muy intrincado, muy complicado, pero hombre de una fe increíble, fe que se veía reflejada en su confianza en el Señor, en su amor profundo al Señor y en sus vivencias también. Ahora, ¿no? Pablo, ¿vos qué le decís a alguien que está viendo el programa en esta noche, ¿no? Y te digo que hace un tiempo estuve en una ciudad del interior y me vino a saludar un matrimonio y la mujer así, pero sin anestesia, ¿no? Me dijo, dice, yo soy creyente, él no tiene fe. Y el tipo me mira así como... Diciendo, disculpe. Sí, disculpe, la verdad, no, ella tiene un montón de fe, yo no tengo fe, como que Dios no me la dio la fe. Sé que mucha gente está viendo el programa ahora, Sí. que tiene esa sensación. ¿Cómo puede? Sí. Quiero tener fe, pero ¿cómo Sí. se hace para tener fe? Sí. Yo creo que una observación como la de esta hermana está medio fuera del lugar, porque la fe es una experiencia profundamente personal y no hay un, ¿cómo se llamaría? Fenómetro o algo así. Cómo se mide el aceite de un motor, medir la fe en una persona y menos juzgar la fe de otro. La fe, mira, hay muchas manifestaciones de una fe profunda que son anónimas, que se viven en la intimidad con el Señor. Yo diría que la persona que sinceramente levanta la inquietud sobre, en la dirección de lo que vos indicaste, ya está ejerciendo fe. El hecho de que levante la pregunta y lo haga con preocupación, ¿no? Creo que la pregunta de los discípulos, aun cuando dicha desde sus limitaciones humanas, desde un punto de vista humano es legítimo. Le tendríamos que pedir cada día al Señor, más que nos aumente la fe, que nos permita vivir más intensamente la fe, que su amor nos inunde de tal manera que provoque en nosotros una confianza mayor en ese amor, de manera de confiar al Señor, en el Señor, no solo en Él como persona, no solo en lo que su palabra dice, promete, sino también fe en poder desarrollar la capacidad de verlo operando de manera redentora en nuestra vida y alrededor nuestro. Porque para eso hace falta fe. La carta a los Hebreos define la fe precisamente como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús se quejó una vez de la falta de fe de sus discípulos y los llamó en griego, la palabra es oligopistoi, es decir, gente de poca fe, de fe escasa, fe mezquina,
¿verdad? Pero no es que Jesús le está recriminando la poca medida de fe que tenían, sino lo que le está recriminando es que por no confiar lo suficiente en el amor de Dios, no pudieron liberar al muchachito endemoniado al pie del monte de la transfiguración. Y no solo que Jesús se lo señaló, Jesús se enojó. Si uno recuerda el pasaje, sí, se enojó. ¿Cuánto tiempo tendré que sufrirlos? Dijo, aguantarlos a ustedes, hombres de poca fe, ¿verdad? Porque en este caso la fe, o si se quiere, la medida de fe, resulta en una acción redentora a favor de otro ser humano, cosa que los discípulos no pudieron hacer. Y no lo pudieron hacer por falta de confianza en el amor y en el poder amoroso de Dios para liberar a esa criatura. El mismo reclamo le hizo más de una vez Jesús a los fariseos. Los fariseos decían que tenían fe, pero en realidad lo que tenían era religión, no fe. Porque si hubieran tenido fe, hubieran tenido los ojos de la fe abiertos como para entender que Jesús era el Mesías prometido del que hablaban las Escrituras, que las obras que hacía Jesús eran demostración del amor poderoso de Dios y que tendrían que haberlas aceptado con regocijo y alegría. Ahora, trasladémonos 2000 años para esta parte y nos encontramos con el mismo cuadro. Algunas personas que se jactan de la fe que tienen son en realidad buenos religiosos, que si lo tuvieran a Jesús delante de las narices, lo crucificarían otra vez, o rechazarían los milagros, o discutirían la obra del Espíritu Santo, o no tendrían la suficiente confianza en el amor poderoso de Dios para aceptar que el Espíritu sopla como Él quiere, y no como a nosotros se nos ocurre, y que levantamos argumentos en nombre de la fe, cuando en realidad son argumentos de nuestra propia capacidad racionalista, incapaz de entender a un Dios sobrenatural, un Dios de amor, que quiere llenarnos de su amor para que descansemos totalmente, confiadamente en Él. De que no nos va a engañar, no nos va a meter el perro, no nos va a vender un buzón, ni nos va a engañar. Y que quiere ser el Señor de nuestra vida y que nosotros dejemos de querer controlarla y manejarla como se nos da la gana. Bueno, algún televidente tenemos. Gladys de Castelar felicita por el programa, saluda al pastor Deiros, posiblemente te conozca. Esperamos que otros llamen, ¿no? Yo sé que hay muchísima gente viendo el programa, están absortos escuchando. Dice, no, como le pasa muchas veces, no llamo para no perderme nada. Ahora, el tema de la fe no solamente tiene que ver con el momento de la salvación, al que quisiera volver más al final del programa, sino, por ejemplo, con el tema de la oración, particularmente cuando estamos haciendo oraciones por los enfermos. Sí. De golpe te encontrás vos con alguien que te dice, bueno, no se curó porque no tiene fe. Otra vez, la interpretación de la fe es como una obra meritoria. Es decir, en vez de prender una vela, tengo que tener fe, pero es obra meritoria. Entonces, si yo no prendo la vela, no se produce el milagro. Si yo no tengo fe, no se produce el milagro. Y no es así. El milagro no se produce por mi fe. El milagro se produce por el amor de Dios, no por mi fe. En ningún lugar hay... Además hay un concepto transaccional de la obra redentora de Dios. Entonces, si yo me porto bien, si yo hago lo que Dios quiere, si cumplo con la ley, si soy disciplinado y si tengo fe, Dios me bendice. No es así. Dios me bendice porque quiere bendecirme. Lo que hace la fe es ayudarme a ver la bendición que Dios me da como una bendición que viene de Dios y no que resulta de la casualidad de la timba de la vida o de una carambola que me cayó en suerte, sino que es la preciosa mano de Dios. Es, otra vez, ver lo que es invisible, es esperar lo que todavía no está al alcance de mi mano. Sí. Es decir, confiar en el Señor y confiar en su amor. Pero es muy cruel muchas veces decirle al enfermo, y vienen, viste, está el enfermo, estamos orando y viene alguien y dice, bueno, debe ser algún
castigo por algún pecado. Sí, no, eso es funesto. Yo le diría a quien alguna vez ha dicho algo así, o tiene la manía de decirlo, porque hay hermanos que se especializan en repetir la misma cosa varias veces, que se pongan en el lugar del otro escuchando algo así, a ver cómo les caería. Es una maldición. Es una maldición. Te produce más daño escuchar a alguien decir algo así que el daño que cualquier enfermedad o trauma o circunstancia te puede producir. No es una palabra de amor y en consecuencia no es una palabra sanadora. No, inclusive, y además niega la palabra de Dios. Es decir, cuando Jesús sanó a la cantidad enorme de gente que sanó y de personas demonizadas a las que liberó, no las liberó simplemente porque tenían fe, las liberó porque los amó y porque querían mostrar la gloria suya. Entonces, en el estanque de Betesda, el lisiado que Jesús sanó, lo sanó porque era el único que tenía fe ahí, y los demás que estaban pintados en el estanque, que cada vez que se removía el agua se tiraban de cabeza, con fe de que el ángel los iba a sanar. Eso era fe, era fe. ¿Y por qué lo sanó a este otro? Y porque este otro no podía ejercer la fe como la ejercían los otros. Nunca llegaba a tiempo, porque estaba ahí tirado hacia una punta de año. Y además porque, según el relato bíblico, fue lo único que se le ocurrió a Jesús sanar en ese día. O a lo mejor lo sanó a todos, pero en el registro evangélico no está. Sí. Lo cierto es que sigo abundando en este tipo de apreciación o juicios ligeros que mucha gente hace. Entonces, no es un problema de pecado, pero no tiene fe. Por eso Dios no lo sana. Ahora, por otro lado, también es cierto que Pablo, ya no me acuerdo en qué instancia, Pedro, viendo que tenía fe para ser sanado, lo sanó. Ahora, ahí hay que hacer la exégesis de ese pasaje, porque lo veo muy parecido a la pregunta que Jesús le hace también, ¿a quién fue? A Bartimeo. Bueno, discúlpame, corregime vos, que sos más bíblico que yo. A alguien le pregunta, ¿quieres ser sano? Claro. Bueno, al estanque de Betesda. Al del estanque de Betesda. Claro, es la gran pregunta. La gran pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces, lo veo medio en la misma onda. A Bartimeo le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Pero todo apunta al mismo lugar. Es decir, primero, la voluntad de la persona de querer salir de su situación de crisis, porque no toda la gente quiere ser sanada, por más que esté pidiendo sanidad. Y en segundo lugar, su capacidad de realmente confiar en el amor y en el poder del Señor para ser sanado. Jesús observó esto, no en el paralítico, sino en los amigos que lo bajaron pasando el techo. No se habla de la fe del tipo, se habla de la fe de los amigos que lo trajeron. Confiaron tanto en que Jesús podía hacer algo por su amigo que atravesaron la multitud y encima era la casa de Pedro, se le hicieron percha, le rompieron el techo y lo corriendo todos los riesgos, lo bajaron ahí al tipo. Y Jesús termina diciendo, tus pecados te son perdonados. Es decir, a veces Jesús dice y hace cosas que un poco extrañas. Un poco extrañas. No siguen el compás de la partitura racionalista o lógica que nosotros tenemos. No, lo que pasa es que uno de los grandes problemas de muchas personas es que dedican poco tiempo a leer los evangelios. Sí. Entonces conocen a un Jesús sumamente interpretado. Mayormente a través de Pablo. Sí. Lo cual no es malo. No. Pero es una interpretación, es cierto. Claro. O de la iglesia. Entonces te encontrás con personas que hablan de Jesús, pero en segunda o tercera versión. Cuando lo emocionante y la bendición que tenemos es poder leer quién es Jesús en los evangelios de manera directa. Yo les recomiendo a cualquiera que esté en una búsqueda espiritual. Veo que la gente sigue a las multitudes y compra los libros que más se compran y estudia y mira a los personajes más conocidos. Bueno,
Este libro es el libro más vendido en la historia de la humanidad. O sea, y sigue siendo el más leído. Digamos, no te estamos diciéndole un libro oscuro, el más leído. Y los evangelios hablan de la persona con mayor influencia en toda la historia de la humanidad, que ha dividido a la historia en antes y después. Y la verdad es que cuando uno busca con sinceridad conocer a ese Jesús a través de los evangelios, Dios se le revela y la fe aparece. Y esto tiene que ver, Juan Pablo, con la manera en que llegamos a, para usar el lenguaje bíblico y el lenguaje común, la manera en que llegamos a creer en Cristo. Es interesante que Jesús, cuando llama a sus discípulos, no les pasa una hojita diciendo, esta es mi plataforma política, este es mi planteo ético o enseñanza ética, estos son los principios de mi religión, esta es la liturgia que tienen que seguir, este es el orden de culto, o estos son los 10 versículos que se tienen que aprender de memoria del Antiguo Testamento y con eso ya está. No, lo que les dice es, síganme, síganme. No les dijo, crean en mí, no les dijo... Esos son desarrollos que vienen después. Cuando Juan dice, el que en él cree no es condenado, etcétera, etcétera, es Juan el que lo está diciendo eso, no es Jesús. A Jesús hay pasajes en donde dice, el que en mí cree yo no le echo fuera. Es cierto. Pero ¿qué quiere decir ese creer? Porque el primer contacto de Jesús con los discípulos fue, síganme. Ahora, para seguir a un desconocido, no tener su currículum, no tener su ficha técnica, ser un reverendo desconocido, hay que tener una gran confianza. Hay que quedar deslumbrado, impresionado por una personalidad, por sus palabras, por sus acciones. Y decir, este hombre tiene algo que yo quisiera tener. Yo quiero tener esa personalidad, yo quiero tener esas palabras, yo quiero tener esa manera de pensar, esa cosmovisión, yo quiero tener ese poder que él tiene para hacer las cosas que hace. Yo quiero juntarme con gente como él. Y eso es fe, en el sentido de los evangelios. Seguir a Jesús, hacerse amigo de Jesús, obedecer a Jesús y con esa fe que es un proceso y que va creciendo, ¿verdad? Llegar a un momento de comprensión de decir, yo quiero que este hombre sea el que gobierne mi vida, que sea el dueño de mi vida, el Señor de mi vida. No es solamente una cuestión de salvación, ganarme el terrenito en el cielo, saber que no me voy de cabeza al infierno y ahí se termina la cosa. No, yo quiero ser ese tipo de ser humano que Él es. Quiero ser como Él. Y esta es la propuesta en todo el Nuevo Testamento. Pablo va a retomar esta idea y la va a desarrollar hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un ser humano perfecto. Entonces, yo quiero ser un ser humano así, un ser humano que tiene control sobre sí mismo, sobre el pecado, las contradicciones de la vida, un ser humano que tiene control sobre la naturaleza, Jesús calmando la tempestad, multiplicando los panes y los peces, un ser humano que tiene control sobre la enfermedad, que tiene control del reino de las tinieblas y no es gobernado por el reino de las tinieblas, un ser humano que conoce la verdad, pero no la verdad intelectual, la verdad de Dios, del amor y del poder de Dios, y en consecuencia un ser humano libre, libre. Yo quiero ser como Jesús. Y sé que si sigo a Jesús, que dice que es el camino, voy a terminar siendo, a la corta o a la larga, en algún momento, un ser humano como Él. Cuando yo entiendo esto y empiezo a aplicarlo en mi vida, ya estoy viviendo la fe. Y una fe muy madura, por cierto, porque ya estoy comprometido con Jesucristo. Y la historia continúa con que ese Jesucristo que anduvo por este mundo haciendo bienes, murió en una cruz por mis pecados, resucitó
ascendió a los cielos y viene otra vez, me ha dejado su Espíritu Santo que mora plenamente en mí. Cuando yo decido andar detrás de Él y ser como Él, no me larga a mi esfuerzo, a mis buenas intenciones, a mi voluntarismo. Pone su Espíritu en mí para que desde lo más profundo de mi ser interior trabaje conmigo para crecer a la estatura de este hombre perfecto. Qué bueno, Pablo. Juan Carlos de Mendoza dice que si le podés recomendar alguno de tus libros. Son 60, así que se los recomiendo todos. ¿El último cuál es? El último que escribí, yo los últimos libros los he estado escribiendo para el programa de formación ministerial del seminario. No son libros que están en el circuito comercial. Claro. Son libros de texto para los programas de extensión del seminario. El último que escribí es, todavía no está publicado, pero hace 2 días lo entregué para publicar, sí, de Renovación a Avivamiento, la misión evangelizadora de la Iglesia. Qué bueno. Yo estoy convencido por la palabra, hay un profundo trabajo con la Biblia, de que las iglesias necesitan entrar en un proceso profundo de renovación espiritual que no se quede allí, sino que inmediatamente salgan a la calle a vivir un avivamiento evangelizador. La imagen bíblica que tengo es la iglesia el día de Pentecostés. Renovados por el Espíritu, en oración, aguardando el cumplimiento de la promesa, llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, vivieron todas las señales de vida y por haber, pero eso es la renovación de la iglesia. Pero salen a la calle a proclamar el Evangelio y en un día ganan un montonazo de gente. Federico Chubut, hace 2 meses conocí a Jesús y estoy experimentando la fe. Mirá vos qué lindo. Dios es bueno. Nos manda saludos. Andrés de Tucumán. Hay gente que no cree en Dios, pero demuestra más fe que un creyente. Sí, porque la capacidad de tener fe es innata al ser humano. De hecho, estamos permanentemente ejerciendo la fe. Claro. Pero permanentemente. No hay un segundo en nuestra existencia en que no estemos ejerciendo de alguna manera este tipo de confianza. La cuestión no es fe o no fe. La cuestión es fe en quién. Claro, claro. Raúl de Coronel Pringles, la fe en Dios me curó de un cáncer. Otro mensaje, ¿la fe es un don de Dios? ¿Los que no están predestinados son condenados? Bueno, quien hace la pregunta está expresando, no sé si consciente o inconscientemente, una postura hipercalvinista, de una doble predestinación. Digo hipercalvinista haciendo injusticia con Calvino, que no creía eso. Son los calvinistas los que a veces creen en este. Pero no metamos porque... No meter ahí. Yo sí, pero quiero responderle a la persona. Yo no comparto esa teoría, esa teología hipercalvinista, porque por todo lo que dije antes, Dios es un Dios de amor. Quiere que todo el mundo se salve y no que mandar gente al infierno. Graciela de Córdoba, ¿por qué cuando uno se acerca más a Dios, las cosas de la vida se enredan más? Porque, a ver, hay varias razones. Primero, tenemos que entender los creyentes que nosotros vivimos en un estado de conflicto permanente, como Dios vive en un estado de conflicto permanente. Dios tiene un problema muy serio con la criatura rebelde. La criatura rebelde, a la que le hemos dado un nombre, Satanás, Diablo, Lucifer, poner el nombre que quiera, está permanentemente tratando de desbaratar la creación de Dios y hacer todo en contra de lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una voluntad de amor. Pero Satanás y sus huestes hacen todo lo posible para ir en contra de esa voluntad de Dios. ¿Qué ocurre? Cuando uno hace pacto con Dios, cuando uno hace alianza con Dios, cuando uno sigue a Jesús
y se pone del lado de él y se transforma en un discípulo del Señor, al diablo no le gusta nada. ¿Por qué? Porque para hacer eso tenemos que romper una alianza consciente o inconsciente que teníamos, por lo menos en la desobediencia, con Satanás, la desobediencia y en el pecado, haciendo la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Entonces Satanás contraataca, número uno. Segundo, cuando nosotros somos salvos, Dios no solo nos da la fe, nos hace gustar su gracia, sino que nos llena de su gloria. Y si hay algo que Satanás apetece como criatura rebelde, es la gloria de Dios. Satanás está en contra del Creador porque quiere la gloria del Creador. Como Dios nos la da a nosotros, muerto de envidia, lleno de celos y de odio, Satanás ataca a aquellos que han recibido la gloria de Dios. Junto con eso nos ha dado el Espíritu Santo. Dios mismo habitando en nosotros, Dios en nosotros. Por eso nos ataca. Somos la corona de la creación, dice en las Escrituras, y Satanás quiere destruir la creación. Cuanto más lo que el Creador considera es la corona de su creación. Es decir, hay una serie de razones por las cuales cuanto más Dios nos bendice, somos potencialmente más objetos de la agresión, del ataque del diablo. Pero así también le va al diablo, porque tenemos todos los recursos para contrarrestar cualquier ataque. Américo de la Patagonia dice, ¿la falta de fe es por falta de amor? Interesante la pregunta, porque en un sentido, este fue el argumento de Jesús contra los fariseos, especialmente contra Simón el fariseo. Jesús no, indirectamente, claro, no lo acusó tanto de falta de fe como de falta de amor. Cuando le dice a la mujer, a quien, ¿cómo dice? A quien mucho se le perdona, ama mucho. Y evidentemente lo que hizo la mujer fue una demostración de amor superlativo, que Jesús se la subraya a Simón. Cuando yo vine acá, no me diste ni para una palangana para lavarme los pies. Dice, y esta mujer desde que llegué no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas y de ungirlo y todo lo demás. Es decir, esa expresión tan espontánea y en realidad tan elemental, tan simple de esta prostituta hacia Jesús, que en realidad lo que hizo fue hacer lo que hacía con todos los clientes. Empezaba lavándole los pies. Porque otra cosa no sabía cómo expresar afecto, cómo expresar amor. De una manera muy simple, Jesús la valora de una forma extraordinaria y se lo dice al fariseo. Es decir, esta mujer expresando ese amor tan sencillo estaba en el camino de una fe extraordinaria. Mientras que el otro, que se creía muy religioso, por falta de amor, por engañador, por truquero, fue condenado. Qué bueno, ¿eh? Norma de la Costa, ¿por qué la gente se cae cuando los toca el pastor? A ver, empecemos por esto. Primero, la gente no se cae porque lo toca el pastor. Bueno, porque lo empuja el pastor. Algunos pastores empujan, eso es cierto. Otras personas se quieren caer solos, se tiran solos, ¿verdad? En una experiencia profunda, espiritual, o una experiencia de llenura del Espíritu Santo, el Espíritu tiene la libertad de manifestarse con señales. Las caídas auténticas, que muchas veces se producen sin que nadie toque a nadie, y no tiene por qué ser un pastor, ¿verdad? Son expresión de la llenura del Espíritu Santo. Lo voy a explicar de esta manera. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, primero el Espíritu mora en el creyente, no es que viene de afuera. Eso es un error de mala interpretación de las metáforas bíblicas, ¿no? El Espíritu está plenamente en el creyente. Toda la persona del Espíritu Santo está en el creyente del momento que se entrega al Señor, nace de nuevo, regenerado, justificado, poner el nombre que quiera.
Cuando la persona le da libertad en todas las áreas de su vida al Espíritu Santo para que se manifieste, el Espíritu Santo toma control de toda la persona, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu mora en el espíritu humano, en lo más profundo de la interioridad del ser humano, que la Biblia llama también corazón. Cuando el Espíritu Santo toma el control del alma, todas las áreas del alma, significa que toma control de la mente, toma control de las emociones y toma control de la voluntad. Y cuando toma control del cuerpo, muchas veces la persona pierde el control de su cuerpo. Cuando el espíritu toma control de la mente, muchas veces la persona pierde control del habla. Por eso una persona llena del espíritu puede, no necesariamente debe, pero puede hablar en lenguas. Es decir, su mente ya no controla la lengua, sino la controla el espíritu. Por eso muchas personas cuando son llenas del espíritu irrumpen en llanto o en risa, porque el espíritu toma control de las emociones. Y con el cuerpo pasa lo mismo. Hay personas que tiemblan, hay personas que viven experiencias de visiones, como el propio apóstol Pablo parece hablar de su propia experiencia, de alguien que viajó hasta el tercer cielo o por lo menos el paraíso o algo por el estilo. En los casos en que este control es absoluto sobre el cuerpo, la persona pierde control del cuerpo. Esto explica también por qué en algunos casos se desvanece, por qué en algunos casos aparece lo que se conoce, mal puesto el nombre, de borrachera espiritual, que lo vivieron los 120 en el aposento alto, porque a las 9 de la mañana, cuando bajaron del aposento alto, la gente decía, esto es tan borracho, y no lo decían tanto por lo que oían, sino por lo que veían. Estaban muy descontrolados, llenos del espíritu como estaban. No voy a hacer ningún comentario. Respeto mucho la opinión de mis invitados. Pero coincido en que cuando Dios quiere tocar a una persona, hace lo que quiere. Esto tiene muchas ilustraciones en la propia Biblia, pero y a lo largo de toda la historia. Sí, absolutamente. Sí. Pero lo que yo, por lo menos no me gusta, lo voy a decir, vos vas a coincidir conmigo, es la manipulación que se hace de este fenómeno. No. Y como que certifica poder en el predicador. Sí. Como que terminar un culto y hacer que todo eso suceda te da cocardas. Es un grave error. Juan Pablo, el peor error, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el peor error? Que aun cuando algunas de estas manifestaciones sean legítimas, auténticas, aunque pueda haber mucho de provocado, de situación emocional colectiva, etc., no dejan de ser experiencias en el aposento alto. Y la iglesia no está llamada a quedarse en el aposento alto regodeándose con la llamita de fuego arriba de la cabeza, con todo el mundo hablando en lengua, con la gente temblando, con los tipos tirados en el piso. Eso no es la iglesia. La iglesia llena del Espíritu, con todas las señales, prodigios, maravillas, milagros. Está en la calle. Tiene que estar en la calle evangelizando. Entonces, si yo veo una iglesia donde se dan estas señales, pero la veo también en la calle evangelizando con todo el poder del Espíritu Santo, estoy más inclinado a aceptar la autenticidad de estas experiencias. Ahora, si yo veo una iglesia, como vos dijiste, donde todo esto es un show, para mostrar la unción, entre comillas, y con respeto al Espíritu Santo, que es la unción del predicador, el pastor o quien sea, sinceramente no solo es un bochorno, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí sí tendría un poco de temor. Bueno, Sergio de Desarrollo nos felicita por el programa. Julio de Capilla del Monte, ¿qué verbos estás conjugando al hablar de fe? Él dice, Julio, fe es crear. Para mí es una creación. No entiendo a qué se refiere Julio. Raúl de Entre Ríos, por favor explique el pasaje de las obras sin fe son obras muertas.
Claro, el énfasis de Pablo allí, hay que tener presente que Pablo está hablando en un contexto judío Santiago. Santiago, sí, pero Pablo tiene el mismo argumento ¿cómo se llama? En la carta a los romanos. Están desarrollando esto en un contexto judío de alto voltaje religioso, con una serie de observancias y todo lo demás. Y la confusión que fácilmente se da entre religión y fe. Es decir, si yo cumplo todos estos requisitos, eso es fe. No, no es fe, es religión. Es cumplir observancias religiosas y no deja de ser obras meritorias. Esas obras no pueden producir un cambio en la persona. Esas obras no me hacen un mejor ser humano. Esas obras no me ayudan a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Es la fe puesta en el amor inmerecido de Dios a mi favor lo que me ayuda a desarrollar en mí la mente de Cristo, la personalidad de Cristo, la estatura espiritual de Cristo, la madurez de Cristo, como dice también la carta a los hebreos, ¿no es cierto? Gracias, Pablo. Que te saqué un tema interesante. A vos te salió, yo no me salió a mí. Mi fe no creó nada esta noche. No me salió a mí, no. Realmente habíamos recibido algunos mensajes pidiéndonos hablar sobre este tema. Bueno. Y la verdad que ha sido muy claro, ¿no? Ahora yo quisiera todavía ser un poquito más simple. Uh-huh. A veces tuve que explicar qué es fe. Y Pablo dijo hace un ratito que nosotros todo el tiempo estamos ejercitando fe. Por ejemplo, estamos los dos sentados en una silla. Es un acto de fe. Sí. Porque no discutimos, no le miramos la marca, no investigamos quién la construyó, no hicimos una prueba, a ver, pusimos algo pesado, a ver si resiste. No, vinimos y nos sentamos, nos entregamos. Y yo creo que la fe que el Señor espera que nosotros tengamos es esa entrega, es esa confianza en... Me gustó la constante relación que hiciste entre el amor y el poder. Uh-huh. El amor y el poder de Dios. A veces necesitamos amor porque nos sentimos no amados. Y otras veces necesitamos el poder de Dios porque las cosas de la vida no nos funcionan como quisiéramos. Y Dios es todo eso y mucho más. Y es entregar nuestra vida y ponerla en sus manos. Yo siempre cuento el ejemplo de mi hijo, ya es grandote ahora, pero cuando yo lo llevaba a la escuela, él iba corriendo durante toda la cuadra, pero cuando llegaba a la calle me esperaba y me agarraba de la mano y no miraba, cruzaba, porque tenía confianza en que yo iba a mirar. En Suiza, hace unos años atrás, se cayó un equipo científico, aparatos científicos de muchísimo valor en una grieta en la alta montaña. Y probaron de todo para tratar de recuperarlo porque era carísimo. Finalmente, a alguien se le ocurrió bajar a un niño, que era el único, un chico de 7 años, el único cuyo cuerpo podía pasar por la grieta, sostenido por una cuerda, para ir y recuperar el equipo. Lo llevaron al chico, le dijeron lo que pensaban hacer y el chico aceptó con una condición. Dijo, yo bajo con una condición, que la soga la sostenga papá. Eso es fe. Eso es fe. Entonces, nuestros oyentes tienen que saber que fe, la fe que salva, pero la fe que nos ayuda a crecer y a ser más humanos, es la fe que significa entregarle la soga de nuestra vida a Cristo y decir, me largo a la vida con una condición, que vos sostengas la soga. Buenísimo. Gracias, Pablo. Espero que le haya gustado el programa. Y si usted no tiene fe, pídasela a Dios. Señor, dame fe. Uh-huh. Él dice en su palabra que está dispuesto a darla. Y también hay otro texto que no mencionamos, mira vos, ¿no? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí. Leer la palabra de Dios. Léala en voz alta, óigala. Y su vida se va a llenar de eso que usted dice
que nunca ha tenido. Sí, sí, lo tiene a su disposición. Agárrese de la soga y deje que Jesucristo le sostenga. Hasta mañana, que tenga una buena noche.